Bueno, pues esta es nuestra última sesión del curso de Filosofía Contemporánea, la última que voy a grabar en YouTube. Recuerden que seguimos en Zoom y es una sesión dedicada al pensamiento de Foucault, lo cual es sumamente complejo y difícil para mí porque es muy complicado o es como un reto enorme la idea de tratar de dar como una interpretación global o panorámica del pensamiento Foucaultiano. En este sentido, digamos que la dificultad ha ido incrementándose, ¿no? A medida que ha surgido una literatura especializada, como pasa un poco con Marx o con Heidegger, que básicamente trabaja cosas como Foucault y la literatura, Foucault y la antigüedad, Foucault y la biopolítica. Entonces eso hace que todavía el panorama sea como muchísimo más grande y más complejo a la hora de intentar abarcarlo. También Foucault es un filósofo que toma en cuenta una variedad enorme de objetos, de la locura a la prisión, de la sexualidad al liberalismo, de la relación entre subjetividad y verdad en el cristianismo hasta la parresía en la polis griega. Entonces, en ese sentido, la pregunta es, bueno, ¿cómo hacerle para orientarse en un pensamiento que es tan absolutamente complejo ya empezando desde acá? Creo que Foucault nos da algunas aproximaciones, ¿no? Una de ellas está en la primera lección del gobierno de los vivos, uno de sus cursos, publicados posteriormente después de su muerte, y ahí él, como solía hacer, aprovecha la sesión inaugural del curso un poco para hacer una especie de balance retrospectivo de su obra. Este curso es de 1980. Entonces, ahí, en esa primera lección, él explica cómo construye sus nociones de saber y de poder. En oposición, y él explica que hace esta construcción de las nociones de saber y de poder en oposición a otra noción que había sido dominante entre los años 50 y los años 70, sobre todo por cierta influencia del marxismo, que es la noción de ideología. Entonces Foucault va a señalar que saber y poder son conceptos que se van a oponer o que van a trabajar distinto a lo que comúnmente se entiende por ideología. Entonces, en este sentido, ¿qué es lo que para Foucault caracteriza una ideología? Bueno, la ideología, dice Foucault, postula de entrada la idea de que nuestra aproximación a la realidad estaría determinada por la representación dominante que una cierta época se hace de esa realidad. Esa sería como su definición un poco de la ideología. En este sentido, la segunda característica de la ideología es que, por lo tanto, descansa sobre las oposiciones que se hacen entre lo verdadero y lo falso, lo que es real y lo que es una ilusión, lo científico y lo no científico, y estas oposiciones pues no hacen sino confirmar esta teoría de la ideología como representación de la realidad dominante, ¿sí? Sin embargo, para Foucault el problema es que nos encontramos ante un impasse o ante un callejón un poco sin salida si adoptamos como esta perspectiva, que es el siguiente. Esta perspectiva da por sentado que hay una representación dominante que se impone, pero no nos explica el cómo. No nos explica cómo podría imponerse una representación de la realidad por encima de otras, ¿sí? Entonces, en ese sentido, digamos que esa es como la cuestión que a Foucault le preocupa en torno a la idea de ideología, pues. Entonces, pues lo que va a tratar de hacer Foucault es, digamos, revisar cómo sería posible que una representación de la realidad se impusiera por encima de otras. Y en este sentido es ahí donde va a intervenir la noción de saber y de poder. Lo voy a citar textualmente. Recuerden que estoy citando el curso de Foucault, que es El gobierno de los vivos, que está publicado por el Fondo de Cultura Económica. Es un curso que él impartió en 1980. Bueno, lo voy a citar. La noción de saber tenía por función, justamente, de poner fuera del campo de la oposición de lo científico y lo no científico, la cuestión de la ilusión y la realidad, la cuestión de lo verdadero y de lo falso. No para decir que estas oposiciones no tenían en todo estado de causa ni sentido ni valor. Eso no es lo que yo quería decir. Quería decir simplemente que se trataba, con el saber, de poner el problema en términos de las prácticas constitutivas de dominios de objetos y de conceptos, en el interior de los cuales la oposición entre lo científico y lo no científico, lo verdadero y lo falso, la realidad y la ilusión, tienen sus efectos. En cuanto a la noción de poder,
tenía esencialmente por función la cuestión de sustituirle a la noción de representación dominante, el campo de análisis de los procedimientos y técnicas por los cuales se efectúan efectivamente las relaciones de poder. Entonces, me voy a detener un poquito a desglosar esto que ha dicho Foucault. Para Foucault, el saber se trata ante todo de prácticas constitutivas, nos dice, que van constituyendo dominios de objetos y de conceptos. Es decir, los objetos y los conceptos se van constituyendo a través de ciertas prácticas. Ciertas prácticas sociales hacen que agrupemos los objetos de una manera o lo hagamos de otra manera, o que ciertos objetos cobren relevancia para ser investigados y otros, sin embargo, no la tengan. Entonces, en este sentido, el saber supone como toda esa creación a través de prácticas constitutivas de objetos que van a ser objetos de conocimiento y de métodos de ese conocimiento. Solo una vez tenemos este saber, es decir, esta constitución a través de prácticas de los objetos que van a ser relevantes para ser conocidos y de metodologías para conocerlos, solo una vez eso ha sido, por así decirlo, configurado, tenemos la posibilidad de hacer juicios sobre si algo es científico o no científico, verdadero, falso, realidad o ilusorio. Porque eso ya entraría dentro, o sea, para saber si algo es verdadero o ilusorio, ya tendríamos que estar dentro de un dominio conceptual y dentro de un dominio de objetos que lo que hace es señalarnos que ese dominio de objetos y ese dominio conceptual puede y debe ser tratado de una determinada manera, dejando fuera otras formas de tratamiento, por ejemplo, ¿sí? Entonces, en ese sentido, el saber para Foucault es distinto de la ideología, porque la ideología simplemente se remite a la idea de una representación dominante, pero Foucault lo que está haciendo es meter la idea de que no hay ninguna representación dominante de la realidad, sino que hay prácticas constitutivas, es decir, es un modo de estar, de habitar el mundo, de hacer cosas con el mundo, por así decirlo, el que va a facilitar la emergencia de un saber que a su vez va a crear formas por las cuales distinguimos lo verdadero de lo falso o lo real y lo ilusorio. Y si nos detenemos un poco en el segundo binomio de la ecuación, que es la idea de poder, lo que quería hacer Foucault con la idea de poder era, en lugar de hablar de una representación dominante y ya, como en el caso de la ideología, que prestáramos atención a los procedimientos, a las técnicas en las que se va a sustentar la relación de poder, ¿sí? Es decir, la relación de poder no consiste simplemente en una representación que avasalla a otras, sino que está basada en un montón de prácticas cotidianas que van reforzando ciertos elementos en detrimento de otros. Entonces, para Foucault, todos esos procedimientos casi minúsculos, todas esas cuestiones casi de prácticas que también incluyen la cotidianeidad, pues es lo que habría que poner en el foco. Entonces, en este sentido, simplificando mucho, podríamos decir que Foucault sustituye al presupuesto ideológico según el cual actuamos con base en nuestras ideas y representaciones, más bien un presupuesto práctico, en la cual de alguna forma nosotros hacemos cosas que son los que van a posibilitar cierta representación del mundo o no. Entonces, el énfasis para entender por qué una representación del mundo es dominante y no otra, no está en la representación misma, está en las prácticas, está en qué se hace para que el mundo pueda ser leído de cierta manera y para que no pueda ser leído de otra. Entonces, esa es como una de las primeras cuestiones que nosotros tendríamos que valorar. Que Foucault viene de toda esta línea, ¿no? Que también dijo Goethe y en cierto sentido también Nietzsche, ¿no? De en el principio está la acción, es decir, la práctica y luego la representación. Es nuestra forma de organizar y de tratar y de lidiar con el mundo y luego cómo nos representamos eso, ¿sí? Y ya en esa forma de organizar y de tratar con el mundo están inmersas relaciones de poder. Entonces, en ese sentido, el saber equivaldría a estas formas de organizar primarias nuestro trato con el mundo. Y el saber, y el poder, equivaldría a que todas estas formas están permeadas de relaciones de poder. Y en este sentido, digamos que ahí tendríamos este énfasis en el binomio saber y poder que de alguna forma complejiza o
hace que la cuestión de la ideología tenga que ser abordada de mucho manera más fina, no con esta brocha gorda con la que habitualmente se despacha, ¿sí? Entonces, en este sentido, podríamos quedarnos aquí, pero en realidad con Foucault siempre las cosas son todavía y aún más complejas. ¿Por qué? Porque en el curso que acabo de citar, en El gobierno de los vivos, Foucault va a acabar desembarazándose de la idea de saber poder para apostar por otra idea. ¿Por qué? Porque piensa que saber y poder, que son algo que le sirve en buena parte de su obra, llegado un momento piensa que es una idea demasiado imprecisa y que en este sentido hay que sustituirla. ¿Por cuál va a sustituir? ¿Qué es lo que va a sustituir Foucault en la idea de saber poder? Bueno, va a introducir otra pareja. En lugar de saber poder, va a introducir la pareja gobierno y verdad. Digamos que en este sentido, esto tiene que ver con lo siguiente. Lo que Foucault nos dice es que no solamente el poder requiere de un saber o de un conocimiento, sino que además ese saber, en Occidente por lo menos, se equipara a la manifestación de la verdad, ¿sí? Entonces, en este sentido, la pregunta que se va a hacer Foucault es si aunamos la idea de poder y de saber a la de verdad. La idea es, el poder implica un gobierno, digamos, implica gobernar sobre algo. ¿Y qué significa gobernar sobre algo teniendo como base a la verdad? ¿Sí? Esa es como una de las preguntas que Foucault se va a hacer. ¿Por qué las personas tienen necesidad de gobernar a otras personas? ¿Y por qué tienen que hacerlo a través de el concepto de verdad? En este sentido, digamos que esa es una de las cuestiones que va a tratar de ver en la idea de este desplazamiento del saber y del poder. Si se fijan, el saber tendría que ver con la noción de verdad y el poder tendría que ver con la noción de gobierno. Pero lo que hace Foucault al utilizar este desplazamiento es ser todavía mucho más preciso. Y en este sentido, le interesa una pregunta más. No solo le interesa qué tiene que ver el gobernar con la verdad y el por qué necesitamos gobernar a otros en nombre de la verdad, sino también esto está infiltrado en nuestra relación con nosotros mismos. La pregunta es para Foucault, ¿por qué en nuestra relación con nosotros mismos, cuando nos gobernamos a nosotros mismos, tenemos también que hacerlo en nombre de una cierta verdad, así sea una verdad subjetiva? Y en este sentido, ¿qué papel juega en este gobierno de nosotros mismos, digamos, la imbricación con la existencia política o en nuestras relaciones con los otros? Entonces, en este sentido, digamos que el gobierno y la pregunta de la relación que este gobierno tiene con la verdad va a ser central para Foucault. En este aspecto podríamos destacar como 3 aristas de esta relación entre gobierno y verdad. Desde un punto de vista que podríamos decir estrictamente epistemológico, la verdad es aquello que se produce y aquello que se manifiesta y que es descubierto por un saber. No hay verdades si un saber no se ha producido antes. Les voy a poner un ejemplo. Para que nosotros sepamos que hay un tumor, tiene que haber todo un saber médico que haya legitimado cierto objeto y que lo haya categorizado de tal manera que eso sea reconocible como tumor. Si no, nosotros no lo podríamos reconocer. Entonces, ninguna verdad se puede producir por fuera de un campo de saber específico. Hay muchos diferentes tipos de campos de saber, no todos son científicos, ¿sí? De un campo de saber, y en este sentido este campo de saber es el que produce la verdad y es el que pues de alguna forma ayuda a que esa verdad se manifieste y es el que la descubre. Cuando digo esto, tengan mucho cuidado, porque esto no significa para Foucault entonces que ningún saber valga o que no haya ninguna verdad. No, significa exactamente lo que he querido decir. La verdad es producida por campos de saber. Eso no quiere decir que no funcione y que no sea legítimo el establecimiento de esa verdad dentro de ese campo de saber. Lo único que quiere decir es que nuestro acceso a la verdad está condicionado por el campo de saber al cual pertenecemos. Y en ese sentido,
no hay ninguna posibilidad de encontrar una verdad así como flotando por los aires y que no dependa de un campo de saber. Sea este campo de saber de una forma o de otra. Repito que el campo de saber no necesariamente es científico, aunque en nuestras sociedades contemporáneas es a este campo de saber científico, sobre todo además entendido de una determinada forma, al que se le ha dado más peso. Y el señalar esto no quiere decir que ese campo científico no pueda funcionar, por ejemplo. Sí, esto es importante tenerlo muy claro. Entonces, en ese sentido, repito, si nos vamos a la relación entre el gobierno y la verdad, uno de los primeros aspectos sería entender la verdad así. La verdad es aquello que es, una vez más, producida, manifestada y descubierto por un saber. Esto sería desde un punto de vista epistemológico. Desde un punto de vista político, la verdad es producto de las relaciones de poder. Cuidado otra vez, esto tampoco la invalida. Todo para Foucault ahí es heredero de Nietzsche, toda la realidad es un campo de fuerzas, un campo de relaciones de poder. Y Foucault no entiende el poder como algo que unos tengan y otros no. Entiende el poder como un campo diferenciado de fuerzas donde unos están en una posición y otros en otra, pero en realidad ningún actor, ninguno, está controlando totalmente el juego. De tal forma que un rey se puede ver desestabilizado por un movimiento campesino en el último rincón de su imperio. Y de tal forma que un campesino de pronto se puede ver empoderado por azares del destino, o sea, porque hay una cuestión de contingencia ahí, de accidente histórico. La historia no sigue una teleología, no es lineal, no tiene una lógica. Entonces, evidentemente las posiciones de poder pues hacen más probable que uno esté en una situación de privilegio que otro. Pero nadie es totalmente dueño del juego. Para Foucault no es esto una cuestión de Pinky cerebro, ni de vamos a controlar el mundo, sino que es una cuestión más bien de entender que la realidad entera, toda la realidad, está constituida como un campo de fuerzas en el cual ciertamente hay posiciones que parecen tener mayor probabilidad de control que otras, pero eso no significa que realmente lo acaben teniendo. Cualquier cosa puede desestabilizar en cualquier momento este orden de fuerzas y suponer una reorganización. En este sentido, la verdad tampoco escapa a eso, y eso tampoco necesariamente la invalida. Simplemente señalaría en un tono nietzscheano que la verdad también, nuestra verdad, es humana, demasiado humana, ¿sí? Y no puede ser de otra manera. Y en el tercer aspecto de esta relación entre gobierno y verdad, habría también un sentido ético, según la cual la verdad tiene que ver con una empresa o con una tarea, porque empresa no me gusta, con una tarea como de relación del sujeto consigo mismo, donde uno va descifrándose y va advirtiendo cuál es su propia verdad para tratar de vivir de acuerdo a ella. Entonces, en este sentido tenemos aquí la famosa tríada en la cual Foucault se inspiró sobre todo al final para caracterizar el conjunto de su obra. Les voy a poner un ejemplo. En el uso de los placeres, que es el tomo 2 de Historia de la Sexualidad de Foucault, Foucault habla de la investigación de la sexualidad occidental según tres ejes que constituirían la experiencia de esta sexualidad. El primero, los saberes a los que refiere. Es decir, la sexualidad es una experiencia medicalizada para nosotros. Es una experiencia que trata desde el ámbito de la clínica, de la psicología, de todo esto que tiene que ver con la posibilidad de patologizar o de declarar normal o anormal ciertos comportamientos o ciertas conductas o enfermos, etc. Entonces, nuestra experiencia de la sexualidad se da en la formación de una cierta cantidad de saberes psicoeducativos, sexológicos, médicos, clínicos, etc. ¿Sí? Esto, a su vez, tiene que ver con sistemas de poder, con relaciones de poder, que hacen que ciertas relaciones tengan como más peso que otras. Por ejemplo, las relaciones heterosexuales han sido muchísimo más admitidas hasta hace muy poco y todavía en México, pues, lo seguimos constatando dolorosamente, ¿no? Que las relaciones que tienen que ver con la diversidad sexual y que no necesariamente entran dentro del molde de la heterosexualidad. Eso tiene que ver con relaciones de poder, con que estás favoreciendo un determinado tipo de relación y un determinado tipo de familia para generar y producir un determinado tipo de ciudadanía. Y en este sentido también
eso tiene que ver con las formas en las que nos reconocemos a nosotros mismos. Es decir, la idea de la sexualidad ha pasado a ser definitoria de nuestra identidad, cosa que en otros tiempos no pasaba. En otros tiempos no había esta necesidad de declarar si eras hetero como algo que te marcaba como persona, o si eras homosexual, o si eras lesbiana, o si eras lo que fuera, ¿sí? No era un tema que estuviera vinculado a la identidad, como veremos. No definía las prácticas sexuales de una persona, no definían lo que esa persona era de ninguna manera. Entonces, en este aspecto, esas configuraciones de nuestra vivencia actual de la sexualidad es lo que Foucault dice que pasan por una formación o por un dominio de saber, por un sistema de relaciones de poder y por un sistema donde nosotros descubrimos nuestra verdad en esos términos. En este sentido, esta subdivisión, que sin duda tiene un mérito, que es el de su claridad, autorizó a un gran número de comentaristas a describir el conjunto de la obra de Foucault como una sucesión lineal de 3 grandes periodos. El primero es el que habría sido durante los años 60, marcado por la cuestión del saber y del conocimiento. Es el periodo que se conoce como la arqueología. El segundo, que es el periodo de los años 70, que está marcado por el énfasis en las relaciones de poder, que es el que se conoce como la genealogía. Y el tercero, que está marcado por la relación del sujeto consigo mismo, que es lo que se conoce como la ética. Pero no entiendan la ética en Foucault como la idea de una tabla de moral o una cosa así. No, la ética para Foucault tiene que ver con la manera en la que el sujeto se descifra a sí mismo para poder actuar. Entonces es una ética que tiene que ver más bien con cómo tú te estás entendiendo a ti mismo y cómo desde esa comprensión de ti mismo estableces tu propia forma de actuación, ¿sí? Entonces, y esto puede pasar por lo reflexivo, pero también puede pasar por lo irreflexivo. Es decir, si yo soy un sujeto que pienso que la meta principal de alguien tiene que ser el éxito, no es que necesariamente esté todo el día diciendo, como mi meta es el éxito, tengo que hacer A, B, C o D, sino que lo voy a incorporar a mí mismo y voy a actuar de tal manera que ese sea como todo mi objetivo y todo mi horizonte, porque ahí me estoy leyendo a mí mismo, ¿no? Me estoy leyendo como alguien que está destinado a ser exitoso. Entonces, así hay muchas formas de constituirse como sujeto en este desciframiento y en esta búsqueda que nos va a orientar a actuar de una manera o actuar de otra manera. Entonces, bueno, en este sentido, esta lectura lo que ha hecho es favorecer para muchos comentaristas la idea de que había una especie de sucesión lineal entre este proceder arqueológico, que les repito, tenía que ver con la cuestión del saber, la genealogía, que tenía que ver con el poder y que entonces revelaría, según esto, a un Foucault mucho más politizado, y después lo que sería la ética o la problematización de sí, donde hablaríamos de ética y de subjetivación, de las formas en las que nos concebimos a nosotros mismos como sujetos, ¿no? Entonces, esta lectura es muy, digamos, muy querida por aquellos que se acercan a Foucault desde una aproximación fundamentalmente biográfica, porque de alguna forma como que va señalando o permite unir este itinerario Foucaultiano con las transformaciones de la época. Por ejemplo, vería que la segunda etapa, la marcada por el poder, sería una suerte de reacción al shock de mayo del 68 y demás, ¿no? Entonces, en este sentido, eso es como algo que se ha hecho mucho. En este sentido, es verdad que el contexto político contemporáneo para Foucault es sumamente importante. De hecho, él siempre señalaba que su compromiso era con el presente. Y todo lo que hace, aunque para entender esto tengamos que avanzar un poquito más, todo lo que hace cuando va al mundo grecolatino, cuando va a los inicios de la modernidad, cuando se mete en archivo, en realidad es para comprometerse frente al presente que está viviendo. Sin embargo, si bien esto es cierto, hay que señalar que la subdivisión en estos 3 ejes que les acabo de decir no resuelve muchas cosas. En primer lugar, no explica la cuestión de los grandes objetos empíricos del análisis de Foucault. Me refiero a su obsesión por la locura, por la clínica, por el asilo, por la prisión, por la sexualidad y por la
singularidad o la individualidad. Además, en este sentido también esto se ve contrarrestado porque la publicación de los dichos y escritos, que es como una compilación de entrevistas y de textitos de Foucault que no conformaban como una obra, un libro completo, y la publicación todavía de sus seminarios en el Colegio de Francia, nublan esta imagen lineal y simplista de toda la obra Foucaultiana. Entonces, en este sentido, por ejemplo, Foucault, si nosotros nos vamos a esta división casi cronológica, sus primeras obras, como la Historia de la locura, tendrían que ser caracterizadas como obras preocupadas por el saber, pero Foucault reivindica Historia de la locura como una obra profundamente política, es decir, preocupada por el poder. Entonces, en ese sentido ya empezamos a tener como traslapes y problemas a la hora de mantener como algo pues demasiado rígido, ¿no? Lo mismo sucede con su última etapa. Si nosotros nos vamos a ese libro que es La hermenéutica del sujeto, donde Foucault habla del proceso por el cual un sujeto se reconoce a sí mismo, de eso que les he señalado que tiene que ver con la ética, y en ese reconocimiento actúa o no de determinada manera, pues él decía que esto era fundamental porque probablemente este proceso de subjetivación sea la última resistencia que tenemos al poder político, que probablemente la resistencia que podamos tener frente al poder político sea esta relación de sí a sí, es decir, de uno mismo con uno mismo, y en este sentido su relevancia es sumamente pertinente también desde un punto de vista político. Así es que como que no, lo que estoy tratando de señalarles es que como que Foucault no respetaría esta misma división, porque todos sus temas se entrecruzan. Es decir, no hay una etapa dedicada al saber como arqueología, una dedicada al poder como genealogía y otra dedicada al sujeto como ética, sino que más bien las tres, desde el inicio de la obra Foucaultiana, más explícita o implícitamente, parecen entrecruzarse de manera continua y de manera bastante productiva. Entonces, bueno, la pregunta que nos haríamos después de lo que les acabo de señalar sería si a pesar de esto entonces podemos encontrar algún tipo de hilo conductor que atraviese la obra de Foucault. Y es importante esto porque además va unado a otra pregunta, o sea, sería interesante encontrar este hilo conductor, pero además no sacrificarlo a un eslogan fácil, que es lo que se hace a menudo con la obra Foucaultiana, se la congela y pierde toda su potencia. Se la traduce en recetas demasiado fáciles y en este sentido pierde toda su complejidad y es una obra altamente compleja. Entonces, si queremos un poco ver su hilo, lo primero que tenemos que estar conscientes es de esto, de no operar de manera tan reduccionista. Una manera de, por lo menos intentar hacer esto, a mi modo de ver, sería desembarazarse de los dualismos que el mismo Foucault propone. Por ejemplo, hay que desembarazarse de la idea de saber-poder, arqueología, genealogía, normalidad, anormalidad. En ese sentido, creo que si nos desembarazamos de esto, vamos a lograr captar la complejidad mucho mejor que si nos quedamos encerrados ahí, donde convertimos a los conceptos casi en una, interpretación de la Biblia fija, ¿no? O sea, esto significa esto, y no, los conceptos en Foucault se están moviendo siempre, por eso más bien hay que tratar de sacudirse, digamos, las definiciones demasiado fosilizadas. En segundo lugar, no hay que caer en la tentación de establecer el pensamiento Foucaultiano como una totalidad absolutamente coherente y, digamos, absolutamente cerrada en este sentido. No, el pensamiento Foucaultiano es un pensamiento que, como toda la gente a la que le gusta pensar, es revisado y replanteado y está lleno de rupturas y de dudas también. Y eso creo que es parte de esta misma riqueza. Entonces, el hilo conductor que a mí me gustaría tratar de apuntar aquí o tratar de señalar nos remitiría más bien a aquello que podría ser comprensible, todo el bagaje conceptual que intenta plantear Foucault. Entonces, el hilo conductor al que me refiero intentaría plantear la siguiente pregunta. ¿Es posible comprender qué era lo que Foucault pretendía realmente? Esa es un poco como lo que quiero tratar de señalar. Entonces, voy a partir entonces de un problema en particular
que Foucault describe, y voy a citar aquí el ejemplo, en uno de sus libros que según esto sería como el más prototípico de la genealogía, el de Vigilar y Castigar, que es sobre el nacimiento de la prisión y que tiene que ver con el poder, ¿no? Según esto. Aunque como les he dicho, todos los libros de Foucault tienen que ver con poder, saber y subjetivación, de una o de otra manera, ¿sí? Entonces, sin embargo, veamos la tesis de Vigilar y Castigar. La tesis de Vigilar y Castigar, la tesis fuerte, la tesis central, es que la prisión, lejos de resolver el asunto de la criminalidad, produce la criminalidad. Antes de pensar que entendemos esto, hay que leerlo y desmenuzarlo muy despacio. ¿Qué significa esta aseveración? ¿Que antes de la prisión la criminalidad no existía? Pues por supuesto que no, porque la criminalidad es una idea y no se puede delimitar el campo semántico de una idea. Podemos decir, utilizar la palabra criminalidad y ver si, digamos, se inventó o se descubrió, se usó esa palabra en un momento dado. Y probablemente sí, pero eso no nos dice que el fenómeno no existiera antes. Puede que haya existido antes, nombrado de diferente manera. Entonces, ¿qué significa para Foucault decir que la prisión produce criminalidad? Digamos que lo que hace la existencia de la prisión, en términos Foucaultianos, es transferir a un conjunto de individuos, ¿sí?, ciertas actitudes, o sea, es transferir, es señalar que un conjunto de individuos van a tener ciertas actitudes, comportamientos y potencialidades que vamos a definir como criminales. Eso es lo que hace la prisión. Vuelvo a repetirlo, voy a tratar de traducir mejor la idea. La prisión crea al criminal como tipo humano. No es que antes no existieran actos criminales, pero lo que hace la prisión es categorizar un tipo de persona que es aquel que tiene ciertas conductas, que tiene ciertos comportamientos y que incluso potencialmente puede ser criminal. Entonces, en este sentido, antes de que existiera la prisión, lo que se sancionaban eran los actos transgresores de ley, ¿sí? O sea, no se sancionaba no había como una cuestión de un criminal puesto en entredicho, sino Pepe robó, Pepe tal. El énfasis estaba puesto en el acto, no en Pepe, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede con el nacimiento de la prisión? El énfasis está puesto en el sujeto, no en su acto. Entonces se trata de meterse a ver las intenciones del sujeto, lo que hay en su corazón, lo que hay en su cabeza, y a partir de ahí es de donde van a surgir los programas, por ejemplo, de reeducación. La idea de que el castigo no es venganza, sino reeducación, para Foucault, es un lado de la moneda por el cual se trata de señalar, por ejemplo, qué sujetos van a ser recuperables y sujetos a esta posible reeducación moral, porque su tipo de personalidad lo permite, y cuáles otros van a ser irrecuperables y merecen prisión de por vida. Este movimiento se ha hecho gracias a que el énfasis no está puesto ya en el acto o en el delito en sí, sino en la persona que lo comete, que ya pasa a formar parte de esa tipología que es el criminal. Y eso es parte del nacimiento de la prisión. Nuevamente, una aclaración. Esto no significa para Foucault que antes estuviéramos mejor y ahora estuviéramos peor. No. Todas las sociedades trabajan su relación con el delito y con la transgresión de distintas formas o de distintas maneras. Y todas tienen, por así decirlo, no hay como una manera buena o una manera mala. Esa no es la intención de Foucault, sino ver cómo estamos entendiendo el problema, ¿sí? Entonces, para Foucault, por eso precisamente, ahí es el nacimiento de la prisión el que va a suponer la emergencia de la criminalidad, entendida como una propiedad o un atributo de tipos y de personas, ¿sí? No como un acto, sino como algo que ya es inherente a un determinado tipo
de persona. Y en este sentido, por eso es una manera de segregar los elementos de la sociedad que pueden ser reeducados y normalizados de aquellos que tienen que ser excluidos y de aquellos que tienen que ser segregados. Y todas las sociedades generan mecanismos de segregación para ciertos miembros, ¿no? No todas igual de severos, no todos funcionan igual, pero lo hacen, ¿sí? Entonces, ese es como un ejemplo. Otro ejemplo, la homosexualidad. Antes de 1870, los perversos, la idea de un perverso sexual no existe. Es una idea que simplemente no existe. Lo mismo los homosexuales. No hay un homosexual antes de 1868 y tampoco hay un heterosexual. ¿Por qué? Porque esos términos no se usan antes de esa época, ni mucho menos están en uso en la lengua corriente. Entonces, el término de homosexualidad no existe antes de su invención en el siglo XIX y a finales del siglo XIX. Y sin embargo, ustedes me podrían decir, bueno, ¿y qué pasa cuando la iglesia perseguía a los sodomitas y a las tribades, que eran las lesbianas? Pues de alguna forma el punto central aquí es que ni los homosexuales ni las lesbianas eran vistos como tales. Lo que la iglesia condenaba no era, por así decirlo, una persona, era otra vez un acto, ¿sí? La sodomía o el tener relaciones con una persona de tu mismo sexo eran actos que se condenaban, pero no hacían de ti ni una lesbiana ni un homosexual, porque nadie se hubiera definido a sí mismo a través de su práctica sexual. Cuando decían es un sodomita, no era Pepe es homosexual, esa no era la traducción, era Pepe ha cometido un acto de sodomía y puede dejar de cometerlo. Y ya, que se le castigue por ese acto y punto, pasa a ser, no es determinante de su personalidad, no es determinante de su identidad. Eso sucede hasta finales del siglo XIX. Entonces, en ese aspecto vemos cómo nuestra comprensión incluso de nosotros mismos se va transformando a lo largo de la historia, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hace qué es lo que va surgiendo en estas diferencias de comprensión de nosotros mismos? ¿Qué es lo que lo va posibilitando? La emergencia de un saber, sí lo ven, ¿no? Las prisiones son producto de un determinado saber que tiene que ver con cómo lidiamos, cómo nos organizamos frente a la transgresión. Y ese saber genera un objeto que va a ser el criminal y genera disciplinas dedicadas a lidiar con ese objeto, como el derecho o la criminología. Lo mismo sucede con el homosexual. El homosexual no surge antes de que haya previamente un saber medicalizado de la sexualidad, de que la sexualidad se convierta en un objeto de la medicina y emerja como tal. Y en ese sentido, tenga como objeto esto al homosexual y toda una serie de disciplinas precisamente que tienen que ver con la medicina, la psiquiatría. Piensen que la homosexualidad era considerada una enfermedad psiquiátrica hasta bien entrado el siglo XX, ¿sí? Más allá de mediados del siglo XX. Entonces el homosexual se constituye un objeto sobre el cual todas estas disciplinas operan. Y lo mismo sucede con el loco, ¿sí? La relación médica que tenemos con la locura, que se nos hace absolutamente evidente y natural, no es necesariamente la que han tenido todas las sociedades. No significa que no reconocieran elementos que podríamos asemejar como a la locura, sino que a lo mejor lo veían desde un punto de vista teológico, desde un punto de vista de discursos de lo sagrado, y no necesariamente caía abrumadoramente el peso en una concepción medicalizada de la misma. Entonces, a partir de ahí surge el concepto de enfermedad mental, que no es un concepto que haya existido siempre, porque para buena parte de la medicina occidental no existía nada como la enfermedad mental. Todo lo que tenía que ver con la medicina era material y tenía que ver con el cuerpo. Enfermedad mental es una cosa que suena demasiado etérea y demasiado rara. Entonces, en ese aspecto, digamos que también se ha tenido que recortar un objeto que va a ser el enfermo mental, sobre el cual van a operar un montón de disciplinas. Y entonces, eso es lo que me interesa que vean. O sea, cómo todo esto que les acabo de decir supone la emergencia de un saber y supone también relaciones de poder, ¿sí? Y al mismo tiempo supone una comprensión del sujeto consigo mismo.
Porque ¿qué sucede? Que ya los sujetos nos leemos en términos de si somos homosexuales o heterosexuales, de si somos locos o no locos, o sea, tenemos algún tipo de enfermedad mental o no la tenemos, o de si somos, por así decirlo, criminales o gente que puede transgredir la ley o no lo somos. Y todo eso tiene que ver con que estas maneras de comprender, digamos, o de constituir un saber y un objeto y unas disciplinas y unas relaciones de poder, no solo se quedan ahí fuera, nos atraviesan a nosotros subjetivamente y a través de ellas nos vamos leyendo y nos vamos comprendiendo. Entonces, en ese sentido, por eso, para Foucault le interesa mucho lo que él llama la historia de las prácticas, ya señalé anteriormente, la importancia de las prácticas de gobierno. A eso se refiere Foucault. Prácticas de gobierno no se refiere al gobierno necesariamente del rey o de la monarquía. Prácticas de gobierno tiene que ver con estas prácticas que nos revelan las relaciones de poder y que también van a tener incidencia en cómo nos constituimos a nosotros mismos, cómo nos miramos, cómo nos leemos, cómo nos vemos. Entonces, eso es lo que a él le va a interesar. Y en este aspecto para él es crucial que nos hagamos la pregunta de cómo las mujeres y los hombres tienen la experiencia consigo mismos de la criminalidad, de la locura, de la homosexualidad, siendo ellos mismos sujetos de esta experiencia, pero entendiendo que esta experiencia no está en un vacío, ha sido previamente organizada por un saber y permeada por relaciones de poder. Entonces, en este sentido, Foucault nos invita a prestar atención a cómo los individuos se conducen en la cotidianeidad, en su interacción con los otros, viendo cómo a veces sabotean incluso estas maneras en las que se les quiere imponer que se lean y que se entiendan a sí mismos, y a veces introducen desviaciones en esos saberes constituidos para ponerlos a ellos como objeto, etcétera, ¿no? Entonces, eso es algo que le parece importante a Foucault. Entonces, bueno, hemos regresado a la tríada saber, poder y subjetivación, pero lo que hemos hecho es llevarla hacia un nuevo aspecto. Lo que le va a interesar a Foucault es la cuestión de la experiencia. ¿Cómo encarnan en una experiencia el saber, el poder y la comprensión que uno tiene de sí mismo? Entonces, tal vez, si hay un concepto que nos puede permitir entender lo que Foucault está tratando de hacer, es precisamente el de experiencia. La primera tesis que Foucault va a tratar de sostener en este sentido es que no hay locos, criminales o enfermos sin la experiencia histórica de la locura, de la criminalidad y de la enfermedad. Esto quiere decir que nuestra experiencia o el loco es loco porque viene de una experiencia histórica que le ha enseñado a leerse y a contemplarse a sí mismo de una manera. Lo mismo el enfermo y lo mismo el criminal, ¿sí? Estas experiencias se constituyen históricamente y nos enseñan a comprendernos y a leernos a nosotros mismos en esos términos. Entonces, esto es como algo que es interesante recalcar. Veamos, por ejemplo, cómo define Foucault la experiencia de la sexualidad. Dice, la experiencia de la sexualidad es una experiencia completa donde se liga un campo de conocimiento que implica conceptos, teorías y disciplinas diversas, un conjunto de reglas que van a distinguir entre lo permitido y lo prohibido, lo natural y lo monstruoso, lo normal y lo patológico, lo decente de lo que no lo es, un modo de relación del individuo consigo mismo, por el cual se reconoce como un sujeto sexual y sexualizado en medio de los otros y se orienta como tal. Entonces, fíjense, esa es la definición de experiencia. Si se fijan, la experiencia involucra estos tres ejes. Volvamos otra vez a la cuestión de la definición de la sexualidad. Para que nosotros tengamos una experiencia de sexualidad, tenemos que estar en un campo de saber. Repito, no importa que el campo de saber no es que tengan que ser expertos, no es necesario ser expertos. Ese campo de saber ha infiltrado todo lo que nosotros conocemos acerca de la sexualidad y tiene que ver con conceptos,
con teorías y con disciplinas que incluso coloquialmente o de manera divulgativa pues se habla en las familias, en las casas, desde la idea de que la sexualidad tiene que ver con la higiene. Todo eso tiene que ver ya con el establecimiento de un campo de saber, ¿sí? Al mismo tiempo, este campo de saber nos indica una serie de reglas que no necesariamente tenemos que haber concientizado tal cual, sino que como que te dan una cierta idea de qué cosas se consideran prohibidas, permitidas, anormales, monstruosas, decentes o indecentes, ¿sí? Y en este sentido también tiene que ver con un modo de relación contigo mismo donde te identificas con un sujeto sexual, ya sea como homosexual, heterosexual, como alguien de la diversidad sexual, como ustedes quieran, ¿sí? Pero en este sentido, este modo de relación con ustedes mismos es propio de nuestra manera de entendernos. Para alguien que estuviera ubicado en la Edad Media, homosexual y heterosexual, como les he dicho, son conceptos que existen a partir de finales del siglo XIX, no es como describirían su relación consigo mismos, ¿sí? Entonces, a eso me estoy refiriendo. Entonces, si se fijan, la experiencia que nosotros tenemos de la sexualidad viene permeada por el saber, ¿sí? Por el poder, porque evidentemente hay una relación de poder que está excluyendo unas cosas como buenas, excluyendo unas cosas como malas y poniendo en el centro otras como buenas o como deseables, o excluyendo unas como patológicas o enfermizas y poniendo en el centro otras como normales. Entonces, en este aspecto hay también una relación de poder y también hay una relación que involucra nuestra relación con nosotros mismos, valga la redundancia. Entonces, lo que hay que entender es que los tres ejes, el de saber, el de poder y el de la subjetivación o la ética, no se oponen, sino que se complementan. Hay que decir además que para Foucault las ideas de la experiencia de la locura, de la enfermedad, del crimen y de la sexualidad le son tan importantes porque para él han sido marginadas en relación a las grandes cuestiones como por ejemplo de la racionalidad o la libertad, y precisamente al centrarse en ellas nos permiten ver los puntos ciegos que estas grandes cuestiones como la racionalidad o la libertad, que se han sido temáticamente estudiadas por la filosofía, pues de alguna manera no logran ver acerca de sí mismas. Entonces, en ese sentido, para Foucault siempre hay que privilegiar epistemológicamente los márgenes y las fronteras, porque nos hace atisbar todo lo que nos estamos jugando ética, epistemológica y políticamente, que los discursos sobre la universalidad de la razón y sobre este tipo de cosas no dejan ver. Entonces es en esas experiencias marginales o límite donde nosotros podemos atisbar pues los puntos ciegos de nuestra propia cultura, nuestra propia sociedad, ¿sí? Bien. Entonces, esa es una cuestión importante para señalarlo, ¿no? Para Foucault, entonces, las formas de la experiencia no se refieren como a la naturaleza humana, no se refieren a algo como intocado por la historia y que fuera traducido en términos históricos, no. La experiencia misma siempre supone condiciones históricas y prácticas sociales que definen su transformación y que hace que experimentemos de una manera y no de otra. No es que, otra vez, no es que yo experimente y luego lo tenga que traducir en el idioma de mi sociedad o de mi cultura, no. Es que yo experimento ya desde condiciones sociales y desde prácticas históricamente situadas. Y eso hace que mi experiencia sea de una manera y no de otra. Entonces, en este aspecto, por ejemplo, para Foucault, si experimentamos la locura como enfermedad, es precisamente a partir de todas esas prácticas y constituciones que ya les he señalado antes, que hacen que históricamente nuestra comprensión de la locura sea medicalizada y que nos parezca muy difícil comprenderla de ninguna otra manera, ¿sí? Pero eso tiene que ver con la historicidad de nuestra experiencia. Bien. Esto se hace sobre todo patente en el libro de Foucault, no en Historia de la locura, donde todavía hay muchas tensiones. Foucault es su libro muy temprano, es su tesis doctoral,
un libro muy brillante, pero todavía con muchas tensiones y bueno, pues es un libro como que inaugura una mirada y un camino, pero que todavía no tiene como, pues como todo el andamiaje, obviamente, ¿no? Entonces, en este aspecto, no en ese libro, sino en otro posterior, que es El nacimiento de la clínica, que es de 1963, y sobre todo particularmente la reedición que el mismo Foucault revisa de este libro del nacimiento de la clínica, 1972, es donde vemos precisamente que Foucault advierte o señala explícitamente que para él la experiencia siempre es una experiencia que no puede ser entendida al margen de la historia. Todas nuestras experiencias son históricas, ¿sí? No experimentamos de la misma forma y nuestra concepción de experiencia es distinta según estemos históricamente situados en un lugar o lo estemos situados en otro, ¿sí? Entonces, en este sentido, por ejemplo, es la transformación social para Foucault del espacio social de la enfermedad la que va a dar lugar a la experiencia clínica. Es decir, a este tratamiento clínico de la enfermedad que va a pensar que cuando alguien se muere lo que tienes que hacer es esclarecer los mecanismos orgánicos que han producido la muerte y sus perturbaciones. Entonces, eso tiene que ver con el nacimiento de una cierta mirada sobre el cuerpo vivo que va a ser el que facilite la aparición de la clínica y de la anatomopatología. Entonces, pero de alguna forma eso presupone ya una cierta relación con cómo vemos el cuerpo, con cómo conceptualizamos la idea de vida y muerte, etcétera, que no estaría, por ejemplo, presente necesariamente en todas las sociedades, sino que señalaría nuestro, digamos, el lugar donde nosotros estamos históricamente situados. Y repito una vez más, esto no invalida para Foucault ningún conocimiento, simplemente señala su carácter, otra vez, parafraseando a Nietzsche, humano, demasiado humano y por lo tanto sometido a todas las contingencias de lo humano, al saber y al poder, por ejemplo, ¿sí? Bien, entonces Foucault elabora una noción absolutamente historizada de experiencia y básicamente va a tratar como de, toda su obra va a ser de qué hace él con esa experiencia y para qué sirve esa experiencia. En su etapa más arqueológica, lo que podríamos llamar la etapa arqueológica, es decir, la más preocupada por el saber, aunque otra vez, recuerden tomar esto con pinzas y es como una guía heurística, pero en realidad saber, poder y subjetivación se entremezclan siempre. Entonces, aclarado esto, en su etapa aún así, que es más fácilmente identificable como arqueológica o preocupada por el saber, podríamos decir que para Foucault, que le interesa esta historización de la experiencia, la búsqueda de las transformaciones históricas de la experiencia se hace posible por la distancia entre la experiencia histórica y el pensamiento conceptual de un momento histórico dado. Es decir, hay como un desfase, por así decirlo, entre lo que Foucault va a llamar una episteme o un conjunto de saber, de prácticas y discursos relacionados con el saber pertenecientes a un periodo que de alguna forma se señala como distinto a el momento en el que está intentando ser aprendido o está intentando ser descrito, ¿sí? Entonces, esa diferencia es la que permitiría, por así decirlo, su registro. En este sentido, en la modernidad, una de las características tiene que ver con la forma en la que el saber y poder se imponen. Va a tener que ver con que la modernidad es una época en la que el hombre se toma a sí mismo como sujeto y objeto de conocimiento. Eso hace que, por ejemplo, la enfermedad, la locura o la muerte se asuman como condiciones netamente humanas en las cuales pueden entrar a dilucidarlas, pues a una serie de disciplinas, de dispositivos y de saberes. ¿Esto qué quiere decir? Que antes la locura no era una propiedad humana necesariamente. Foucault señala en la historia de la locura cómo se veía que en realidad la locura era el mundo está loco, el cosmos está loco, y en este sentido alguien puede estar loco también, pero la locura tenía más que ver con una visión que abarcaba
una idea de cosmovisión, no con un fenómeno clínico recluido única y exclusivamente en el hombre, ¿no? Lo mismo sucede con la cuestión de la enfermedad. Piensen en la relación que había en el Renacimiento entre el microcosmos y el macrocosmos y cómo todo estaba conectado más allá del hombre, ¿no? Y entonces todo estaba formado por una determinada cantidad de elementos que podrían sufrir perturbaciones, podían sufrir, entonces en este sentido había como una conexión donde todas estas cosas se leían más allá del hombre y por lo tanto una disciplina, como si tú querías tratar de una enfermedad como algo estrictamente médico o psicológico, psiquiátrico o algo así, hubiera sido visto como de manera muy rara, ¿no? El criminal, pues se pensaba que el mal era una fuerza que existía con independencia del hombre. Entonces lo que tiene la modernidad es que concibe al hombre como sujeto y objeto de sí mismo y de indagación epistemológica, y al concebirlo va a producir una serie de saberes que tienen que ver con esta objetivación de sí mismo, que son los saberes como la criminología, donde nos convertimos en ese objeto que es el criminal, la sexología, donde nos convertimos en ese objeto que es el sujeto sexual, la psiquiatría, donde nos convertimos en ese objeto que es el sujeto loco. Entonces, en ese aspecto, eso es propio de la modernidad. Y en este sentido también, de ahí, o sea, así nos experimentamos a nosotros mismos, ¿sí? Digamos que en ese marco, ese es el marco que nos va a permitir experimentarnos y conocernos, aunque siempre va a haber algún tipo de margen de maniobra para Foucault, aunque sea muy pequeño, con respecto a cómo nos situamos frente a ese marco que quiere capturar pues toda nuestra experiencia, por así decirlo, ¿sí? Bien, entonces esa es como una de las cuestiones que es más importante de señalar. Sin embargo, hay que decir que esta concepción de experiencia que subraya que la modernidad, el hombre se convierte a sí mismo en objeto y que con eso da pie al nacimiento de los saberes como la criminología, como la psiquiatría, etcétera, ¿sí? Para Foucault quedaba coja. Entonces, en este sentido, era necesario ir más allá de la epistemología y hacer énfasis también en la política, porque lo cierto es que si el hombre se toma a sí mismo como objeto de un saber, eso va a producir o va a generar relaciones de fuerza y va a generar, digamos, operaciones de exclusión y de marginación. Entonces, en ese aspecto, digamos que Foucault señala que es necesario también incluir no solo la faceta de lo que tiene que ver con el poder, sino también lo que tiene que ver con con el saber, sino también lo que tiene que ver con el poder. Y eso es lo que él va a tratar de hacer, mostrar que el saber está habitado por relaciones de fuerza que definen en profundidad los procesos de conocimiento. Entonces muestra cómo todo discurso científico está siempre ligado a un saber político y a una dimensión práctica del poder que habita la experiencia humana. Entonces, en este sentido, digamos, esta es como otra de los pliegues que tiene Foucault a la hora de girar sobre el concepto de experiencia. La experiencia supone una reconfiguración de los saberes y los saberes siempre están permeados por relaciones de poder, por un campo de fuerza. Digamos que otra de las cuestiones que trata de señalar Foucault aquí, con esta, digamos, insistencia en el poder y con esta, digamos, pues sí, puesta en evidencia de la historicidad de toda experiencia, es que lo importante para el genealogista o para el genealogista, porque estamos hablando de poder y en Foucault eso se traduce como genealogía, pero bueno, o para el pensador en términos más generales, va a ser que con este movimiento Foucault se ha dado cuenta de algo que es muy importante. Lo que importa tanto no es descubrir, digamos, lo que daba sentido o el horizonte de sentido de épocas pasadas, sino más bien descubrir el horizonte que nos da sentido a nosotros en nuestro presente. Y es frente a este contraste con el pasado, como lo que era para nosotros evidente o natural, se problematiza y nos damos cuenta de desde dónde estamos leyendo las cosas. Entonces se revierte. La mirada
ya no es hacia el pasado. La mirada es hacia el presente, que solo deviene, pues, digamos, visible a partir de este rodeo por el pasado. Entonces, en este sentido, digamos que Foucault va a hablar de una historia genealógica del presente. Eso es lo que él pretende hacer al estudiar paradójicamente el pasado. El pasado, al estudiarlo, yo veo cómo está estructurada mi mirada del presente. Yo veo, por ejemplo, que si estudio el mundo grecorromano y la locura no está medicalizada, que mi mirada estructura la locura de manera medicalizada. Entonces, en ese sentido, voy descubriendo el hilo de mi propia experiencia. Y eso es para Foucault, digamos, todo el chiste de lo que él está intentando hacer. Por eso, dentro de cierta historiografía más clásica, Foucault no es considerado un historiador, porque lo que le interesa es este movimiento que es político de ver qué relaciones de poder están estructurando actualmente nuestra mirada y están haciendo que eso nos parezca natural, ahistórico, cuando en Foucault nada es natural y nada es ahistórico, porque nuestra condición como seres humanos o como personas es la de ser seres que hacemos cultura y ser seres que estamos históricamente situados y sometidos a los vaivenes del tiempo. Entonces, en este aspecto, digamos que iría un poco por aquí, ¿sí? Entonces, podríamos decir, Foucault hablaría de una historia genealógica del presente que también completa ese programa arqueológico que él tenía antes a través de este descubrimiento de los saberes, ¿no? Que también suponía ver, bueno, cómo han nacido nuestras disciplinas de conocimiento. Les repito, el derecho, la criminología, la sexología, la psiquiatría, él diría más la etnología, todas estas cuestiones, cómo han ido la sociología, cómo van surgiendo en el momento en el que nos convertimos en objeto para nosotros mismos y eso qué implicaciones tiene, ¿no? en el ámbito de nuestra experiencia. Entonces, bueno, en este aspecto también es importante señalar algo. Para registrar bien esto, Foucault acude, como les decía antes, a la periferia, a las fuentes más marginales. Entonces acude, por ejemplo, a Pierre Rivière, el famoso asesino de los ojos rojos, que pueden ustedes, yo, Pierre Rivière, habiendo matado a mi madre, a mi padre, ese libro que está publicado por Tusquets y lo pueden ustedes conseguir también en PDF en la red, pues es la historia de un criminal del siglo XIX. Entonces, en estas obras, por ejemplo, la de Pierre Rivière, y ahorita les voy a poner otro ejemplo, Foucault lo que va tratando de ver es cómo esto, qué incidencia tiene en la vida concreta de los sujetos. Pierre Rivière comete este parricidio y deja su texto escrito. En este libro de Foucault lo único que hace es poner los peritajes de los psiquiatras que quieren ver si pueden declarar a Pierre Rivière inimputable, los peritajes de los jueces y luego lo que el mismo Pierre Rivière escribe. Entonces, lo que pretende él, sin hacer nada más, lo único que él hace es la curaduría de los documentos y presentarlos en libro, pero no hace, los presenta en crudo, por así decirlo, es que veamos los discursos cómo atraviesan una vida y cómo intersectan una vida. Esto Foucault lo hace mucho. Sus famosas vidas de los hombres infames, eso hace él en trabajo de archivo. Y lo que vemos ahí es esta conjunción entre saber, poder y subjetivación. Y vemos esos márgenes que tienen los sujetos. No son márgenes espectaculares, pero son márgenes donde señala ese punto de resistencia de ellos mismos para leerse o entenderse como quieren que se lean o se entiendan. Entonces vemos, por ejemplo, un Pierre Rivière que lo van a declarar inimputable o loco, y él se resiste a leerse a sí mismo así. O sea, sí entiende cómo lo quieren declarar y por qué lo quieren declarar así, pero él dice, ese no es mi caso y yo quiero reivindicar aquello que yo he hecho, ¿sí? Y lo vemos en sus escritos, ¿no? Entonces, ¿cómo hay algo del sujeto donde, aún entendiendo los términos y comprendiéndolos y compartiéndolos, en los que sus acciones pueden ser entendidas por otros, y aún entendiendo que incluso eso les puede beneficiar, hay un punto de resistencia a eso, porque hay algo que no les checa, que no les cuadra, que no, y ese algo no remite a algo fuera de la cultura, no remite a algo que no se pueda decir, sino remite más bien
como algo que desencaja, que chirría. Sí, yo entiendo lo que usted me dice, lo entiendo, lo comprendo, va por ahí, pero es que algo en mí no sé por qué no puedo aceptar eso, ¿sí? Es, por ejemplo, otro caso, el de Ertuğrul Bhagwan, que es una hermafrodita, pobre. Resulta que esta mujer, pues nace en el siglo XIX y debería de haber sido diagnosticada, según los médicos decimonónicos, como varón. Pero no, nace y la tratan como niña. Y cuando es un poco más grande, pues se hace maestra y se va a un internado de chicas y ahí pues es sumamente feliz y tiene como una serie de experiencias eróticas con una de las alumnas y está muy contenta hasta que empieza a ver que en toda esa serie de experiencias eróticas le pasan cosas en su cuerpo, que es algo así como que empieza a tener erecciones, ¿no? Que la sacan mucho de onda y va y se lo cuenta al confesor. Y el confesor lo que hace inmediatamente es remitirla al médico, lo cual ya nos señala algo con respecto a los saberes. Aquí nos encontramos en una época en el siglo XIX donde hay ciertas cosas que ya están en manos de la medicina y no tanto de la iglesia. Entonces se le hace un examen a esta Ertuğrul Bhagwan de sus genitales y todo y se decreta que en realidad es un varón. Se le obliga a dejar su trabajo, a cambiar de ciudad, a cambiar de nombre, a dejar a esta chica de la cual ella estaba enamorada, a todas estas cuestiones y ella tiene que emigrar, que irse, se va a París y se suicida. Y antes de suicidarse deja un diario escrito que es lo que Foucault publica, esta chica en el siglo XIX. Y lo que llama la atención de este proceso es que vemos aparecer otra vez el discurso de la medicina, el discurso legal y cómo intersectan en un sujeto que te dice cosas como la siguiente, que en realidad a ella no le había generado ningún problema, o sea, el problema de ella no había sido el de la identidad. Ella no había ido al cura porque pensara soy un hombre o soy una mujer, sino simplemente porque se asustó de las reacciones de su cuerpo, pero que en realidad ella había sido muy feliz, como no teniéndose que plantear ninguna de esas cuestiones y simplemente viviendo como vivía. Había cosas que le parecían raras, por ejemplo, que le salía mucho vello, pero en ese sentido no eran problemáticas hasta que empezó a tener su cuerpo reacciones que ella no sabía cómo leer y cómo interpretar, pero nunca hubiera querido que todo eso se precipitara en la adjudicación de una identidad y en la reivindicación de una identidad. Era algo que ella no necesitaba y no quería. Entonces, en ese sentido, vemos como todo en la época orilla a la adjudicación de la identidad, porque estamos en una época en la que, ¿por qué surge toda esta cuestión y toda la efervescencia de la homosexualidad y todas estas cosas? Es la época de la regulación de la población, surgen los primeros censos estadísticos y los estados-nación quieren tener población que tenga como una norma, norma en el sentido de lo normal, de lo ideal como el ciudadano de tal país. Se promueve un determinado tipo de familia, que es la familia que puede generar productividad y tener ciudadanitos, y todas las formas de sexualidad que no tengan que ver con esto son patologizadas, son declaradas como desviadas, como algo que no contribuye al crecimiento productivo de la nación y a todas estas cosas. Entonces, en ese sentido es muy importante identificar a estos sujetos como tipos para poderlos controlar, porque si identificas nada más los actos, pues los actos puede cometerlos cualquiera, pero eso no te permite pues un seguimiento de una persona en particular, porque a alguien que le gusta pera, mañana le puede gustar manzana y la mañana le puede... Entonces, no, hay que entenderlo como algo inherente a la identidad que permita la identificación de ciertos tipos como desviados o como patológicos. Por eso para Ertuğrul Bhagwan era tan importante, o sea, para su época, identificarla así. Y por eso la obligan a vestirse de hombre, a adoptar un nombre masculino, a dejar toda su vida, a irse lejos y a iniciar su vida como varón. Y ella no lo soporta porque no logra subjetivar como propio toda esa manera de entenderse a sí misma y se acaba suicidando. Pero lo interesante entonces en ese sentido es estos puntos de resistencia donde marcan como la dificultad de los sujetos para leerse a sí mismos de la manera en la que los sistemas de saber poder muchas veces requieren que nos leamos, ¿no? Está como, no acabo de encajar, no acaba de ser por aquí, ¿sí? Y eso es algo que a Foucault le parece como sumamente, interesante, ¿sí? Bueno, entonces, en este sentido, lo que le interesa a Foucault es, dicho de otra manera,
cómo hemos pensado que somos o que deberíamos ser. No importa lo que somos realmente, sino por qué pensamos que somos de una manera y por qué pensamos que deberíamos de ser de otra manera. ¿Cómo hemos llegado, por así decirlo, a pensar que somos así y que es imposible ser de otra manera? Es un poco lo que a Foucault le va a interesar. Entonces, por ejemplo, cuando en los años 78 y 80 trabaja la cuestión de las prácticas de gobierno, ahora sí de gobierno pues, de los jefes de Estado y de los que gobiernan real, dice Foucault, a mí me interesa cómo se piensa, o sea, cómo los estadistas, cómo los gobernantes están pensando la práctica de gobernar y cómo ese pensamiento sobre la práctica de gobernar se traduce en efectos prácticos, es decir, que se lea el mundo de una manera o no de otra, te dirige hacia unas cosas y evita que veas otras, ¿no? Entonces, en este sentido, le interesa esto, ¿no? Les voy a leer una cita donde vemos qué es lo que es este pensamiento para Foucault, ¿no? Dice, no es verdad que haya algunos que piensan y otros que no piensan. El pensamiento es propio de todos, como el poder. No es verdad que en una sociedad hay gentes que tienen el poder y que por debajo hay gente que no tiene poder en absoluto. Eso no es verdad. El poder debe ser analizado en términos de relaciones estratégicas complejas y móviles, donde no todo el mundo ocupa la posición, pero todo el mundo ocupa la misma posición, perdón, pero todo el mundo ocupa alguna y no siempre permanece en la misma. Y así también sucede con el pensamiento, ¿sí? Entonces, el poder implica siempre un campo de fuerza donde todo el mundo ejerce poder, de una o de otra manera. ¿Sí? Y ese campo de fuerza no significa que no haya posiciones más privilegiadas que otras, por supuesto que sí, pero son móviles y se desplazan. Y a veces una que pensabas muy poco viable y muy poco privilegiada y muy poco capaz de hacer girar todo el campo de fuerzas, lo hace girar. Y a veces involuntariamente. Eso es un poco por donde va la comprensión de Foucault. Y lo mismo sucede con el pensamiento. A veces el pensamiento no está allá donde pensamos que está, no está en las universidades, no está en los intelectuales, no está en las vacas sagradas, sino que está en otro lugar. Y ese pensamiento es el que está poniendo en marcha cosas, ¿sí? Entonces, en ese sentido, eso es un poco lo que él está tratando de señalar. Bien. ¿Qué es entonces lo que Foucault o cómo se va a ligar esta cuestión de del pensamiento con respecto a la experiencia? Para Foucault, el pensamiento, y lo voy a citar, no es lo que habita una conducta y le da un sentido. Es lo que nos permite tomar distancia en relación a lo que hacemos y es lo que nos permite reaccionar. Es lo que nos permite interrogarnos sobre el sentido de lo que hacemos, sobre sus condiciones y sobre sus fines. En este sentido, el pensamiento es la libertad en relación a lo que hacemos, el movimiento por el cual nos desprendemos, constituimos como objeto aquello que estamos haciendo y lo podemos reflexionar como un problema. Entonces, en este sentido, la idea de Foucault es que el pensamiento es lo que rompe con nuestro mecanicismo, es decir, es lo que hace que problematicemos nuestra experiencia, ¿sí? En lugar de ser lo que habita y da sentido a la experiencia, es lo que interrumpe esa experiencia cotidiana de hacer tal cosa y de pronto hace que esa experiencia aparezca para mí como un interrogante. Y en este sentido, digamos que para eso... por eso, digamos, para Foucault, el pensamiento como tal es ineludible para entender la experiencia, porque supone, por así decirlo, una experiencia particular de cierta manera de pensar. No hay experiencia sin pensamiento, es decir, no hay experiencia sin esta capacidad de distanciarse y de problematizarse, ¿sí? Si no tenemos esta capacidad, para Foucault, estrictamente hablando, no estamos teniendo una experiencia. Estamos inmersos en algo que pues no reconocemos ni como experiencia. Entonces, la experiencia siempre requiere del pensamiento entendido como aquello que nos permite problematizarla. Y repito, problematizarla no en el sentido de filósofo pitufo,
no en el sentido de, sino de repente puede ser, este pensamiento puede consistir en un gesto aparentemente banal. Imagínense a alguien que está en una maquiladora y que de repente dice, ¿qué estoy haciendo? O no aguanto más, esto ya, o sea, esto tiene algún sentido. Eso ya supone un pensamiento y supone que esa persona está teniendo una experiencia, porque la experiencia es algo que siempre puede ser problematizado. Independientemente de donde te lleve esa problematización, a lo mejor ese sujeto dice, vuelvo a la cadena de montaje, ni modo, tuve un día tonto hoy. A lo mejor ese sujeto dice, les hago una huelga. A lo mejor ese sujeto, pero lo que mostramos aquí es la potencialidad de pensar, de problematizar aquello que hacemos, de manera más sofisticada, menos sofisticada, más profunda o menos profunda. Pero eso es lo que caracteriza también a la experiencia. Bien, para concluir entonces, ¿a qué noción de experiencia llega la reflexión Foucaultiana? Digamos que las experiencias que interesan a Foucault van a ser siempre esas experiencias de pensamiento, es decir, la que nos permiten tomar distancia en relación a eso que hacemos, a nuestros comportamientos, a nuestras formas de acción. Entonces, para Foucault, el acto de pensar es aquello que no está sometido al código cultural de una época, sino a la libertad. En este sentido, Foucault es filósofo, ¿sí? El acto de pensar, que tiene que ver con el hecho de poder tomar distancia y problematizar la experiencia, aquello que estás haciendo, es lo que a Foucault le llama la atención y le parece absolutamente importante. Y en este sentido, ya al final, Foucault no busca experiencias límite como la locura, la criminalidad, sino las selecciones silenciosas que hacemos en nuestra conducta cotidiana, que suponen cierta problematización de por qué voy a hacer esto, por qué no voy a hacerlo, o no voy a hacer esto, o no voy a hacer lo otro. Pero además una problematización que no necesariamente, le repito, es muy reflexiva, muy tematizada, sino algo de mí se resiste a. Y en ese sentido me estoy distanciando de algo. Eso es lo que Foucault llama pensar. En este sentido, por eso él decía que sus libros debían funcionar también como una experiencia para aquel que era el mismo, que los escribía, y para aquel, que seríamos nosotros, que los leería, mucho más que como la constatación de una verdad histórica. Lo que le interesa a Foucault no es tanto que entendamos qué le pasaba a la gente del Renacimiento o qué le pasaba a la gente del siglo XVII. Lo que le interesa a Foucault es qué nos pasa a nosotros en ese camino. Que tengamos una experiencia de distanciamiento con respecto a cómo miramos y a lo que hacemos a través de ese viaje por el pasado, ¿sí? Y en ese sentido, digamos que eso también tiene que ver con la metodología de Foucault. Para Foucault, la experiencia significaba siempre tomar distancia y en este sentido problematizar. Y por eso él decía, en estricto sentido, yo no puedo decir cuando empiezo un libro cómo va a acabar, porque mi mirada se va a ir moviendo, me voy a ir distanciando de cosas y el libro nunca es lo que yo había pensado. Entonces, en ese sentido, es por donde va Michel.